Bueno, buenas noches. Gracias por esta reunión. No estaba planificada, pero mejores cosas a veces son las que uno no planifica. Así que, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Como dice Alberto, esto no estaba planificado, así que vamos a tratar de conversar y de conocer un poco la historia personal de Alberto Isola, del trabajo que ha hecho en estos años y también de todo lo que ha significado para él el teatro, ¿no? Entonces, como una conversación, comenzamos por la primera pregunta, que es ¿cuándo llegaste al teatro y por qué? A ver, yo siempre cuento esta historia porque si yo estoy aquí hoy con ustedes es debido a la educación por el arte en los colegios. Bueno, no sé cómo es aquí, pero en Lima pues es algo que constantemente está siendo amenazado, ¿no? Lo primero que vuela en los colegios es la educación por el arte, y cada vez que me preguntan yo cuento que fue gracias a un profesor que yo estoy haciendo teatro. Yo estudié en un colegio que se llama el Colegio Santa María, un colegio de sacerdotes norteamericanos. Andaba bastante perdido, tenía 15 años, no sabía qué cosa quería hacer, me gustaba mucho leer, quería ser escritor, pero escribir me parecía muy solitario. Me parecía terrible eso de sentarse y escribir. Entonces, este sacerdote, el hermano Paul Forgach, con quien estuve en contacto hasta que murió hace 3 o 4 años, un poco más, me vio y me dijo, ¿no quieres ver un ensayo? Y vi un ensayo por primera vez en mi vida y nunca más quise hacer otra cosa. Fue realmente un deslumbramiento, una vocación enorme. No he parado, tengo 63 años, empecé a los 15 y fui su asistente el primer año y descubrí un mundo maravilloso porque escribías, pero escribías en grupo, no solo, y escribías en el espacio, y escribías con el movimiento, y escribías con la música, entonces era mucho más interesante. Hicimos una obra que tuvo mucho éxito y lo mandaron a otro lado. Entonces me dijo, el próximo año tú diriges la obra. Yo tenía 16 años y dirigí la obra. No sé cómo habrá sido realmente, no sé si importa. Creo que estaba bastante bien, pero para mí fue un cambio fundamental. Y decidí dedicarme a dirección. Yo nunca quise ser actor. Eso es una historia interesante. Yo nunca quise ser actor, nunca se me pasó por la cabeza. Lo que pasa es que después me fui a estudiar fuera porque no había en este momento en Lima, en ningún lugar, creo, en Perú había un sitio que preparara directores, después ha habido otros. Entonces tuve la enorme suerte, mi familia es de origen italiano, me pude ir a Milán a estudiar dirección y a los directores nos hacían actuar, que para mí fue una sorpresa. Teníamos un curso de actuación los directores. Yo decía, pero los directores dirigimos, no actuamos. Y fue muy interesante. Y empecé a hacer el curso y los profesores me decían, tú te has equivocado. Tú te has equivocado. Tú no eres director, tú eres actor. Y decía, no, yo quiero ser director. Bueno, mezclé las dos cosas. Pero y ahí no paré. Claro, antes de eso quería que contaras un poco el tema de que tu familia no estaba de acuerdo. O sea, tú empezaste a escribirle a tu abuelo, a decirle que estabas estudiando otra cosa, sí, completamente distinta, que es un poco la realidad de mucha gente, que no le dice a su familia. ¿Te acuerdas de esa escena de Molière, Marianne Luskin, cuando él le dice a su papá, quiero ser actor? Mi papá me dijo de ninguna manera. Yo vengo de una familia de origen italiano, son todos industriales, no había ningún miembro de la familia se había dedicado nunca al arte. Mi abuelo me dijo la famosa frase, ningún nieto mío va a ser un saltimbanqui. Y le dije, pero saltimbanqui es algo muy bonito, creo que nunca lo vio. Pero mi padre me obligó a estudiar 2 años de letras en la Católica, que además fue muy importante para mí, estudiar 2 años de letras. Porque vamos a hablar también del tema de la formación. Creo que yo entré en realidad para darle gusto a mi padre y terminar. El TUC, además el Teatro de la Universidad Católica estaba a media cuadra, así que mi padre no lo sabía, pero me puso literalmente en la puerta del teatro. Pero tuve muy buenos maestros, gente como Luis Jaime Cisneros, Franklin Pease, José Antonio del Busto, personas que ahora tienen pues una fama importante
de ser grandes estudiosos. Y me cambió la vida eso también, esos 2 años. Me abrió realmente la mente estudiar esos 2 años, cosa que siempre agradecí. Entonces terminé los 2 años, me saqué muy buenas notas. ¿Literatura? No, eran letras en general. Letras Sí. en general. Seguí antropología, todo. Y al final terminé con muy buenas notas y fui donde mi padre y le dije, bueno, acá están las buenas notas, quiero ser director de teatro. Y me fui a estudiar fuera. Tuve la enorme suerte de tener el apoyo de mi padre, que creo que en ese momento no había propiamente una formación de directores aquí. Había un curso en la ENAD, pero no era un curso muy avanzado. Y todavía en esos años la formación profesional tenía pues una serie de tenores. Estaba la ENAD, estaba el TUC, que después han evolucionado muchísimo. Entonces me fui a estudiar fuera. Me fui con la idea de no regresar, pero la vida siempre te sorprende. ¿Sabes qué? Hablemos un poquito de tus abuelas. A ver. Porque ahí hay un tema también interesante de cómo influye en la lectura. Tú dices que tu libro preferido es Pinocho. Sí. Así que A ver, cuéntanos un poco. Mi familia, la familia de mi padre viene de Génova, del norte de Italia. Fueron inmigrantes que vinieron, mi bisabuelo vino al Perú a fines del siglo XIX, tenía un pequeño barco mercante y como son los genoveses tienen fama de ser 2 cosas, trabajadores y amarretes, las 2 cosas. Yo lamentablemente amarrete nunca he sido, debería ser un poquito amarrete, pero trabajador sí. Y ellos se hicieron solos, es toda una generación de italianos que se hicieron solos, realmente. Entonces, tenía una abuela que quiso que yo estudiara en un colegio italiano, el colegio Raimondi. Mis padres no quisieron, entonces ella nos puso una profesora de italiano. Y mi abuela nos hablaba en italiano siempre, entonces yo crecí muy cerca del mundo italiano. Y el primer libro que me regalaron cuando era niño fue una versión de Pinocho en italiano. Y en el 2002 yo hice un montaje de Pinocho, muy bonito, que fue como una especie de agradecimiento a eso. Pero por el lado de mi madre, la familia es otra. Mi abuelo materno es el José Antonio de Chabuca Grande. El vals se lo compusieron a él. No es un vals cantado por una amante despechada, sino que canta. Chabuca Grande era amiga de mi madre y mis tías. Cuando murió mi abuelo, él le compuso esa canción. Entonces, por ese lado había pues, un apoyo muy grande a nivel, digamos, artístico. Y mi otra abuela me regaló el Quijote cuando cumplí 7 años. Y después me regaló un diccionario de la Real Academia Española. Entonces crecí en medio, curiosamente, por el lado de los italianos, la cultura estaba ahí, pero por el lado de los Lavai había una cultura mucho más antigua, mucho más tradicional, si se quiere. Entonces te vas a Italia. Me voy a Italia a estudiar allá. Como les dije, me voy y no regreso. Pensé, no, mejor me quedo por allá. Pero la vida es muy curiosa. Cuando llegué a Italia, no me había dado cuenta que la escuela empezaba casi 2 meses después de que yo llegué. Y era un poquito difícil porque no había nada que hacer. Había mucho calor, yo no sabía eso. Y de repente pasó algo muy raro. Estaba en Milán y pasé por un cine y había un festival de cine latinoamericano. Estamos hablando del año 72. Donde Y no se podía ver, había dictaduras. no se veía el cine latinoamericano. Entonces, durante una semana vi 15 películas latinoamericanas, muchas de ellas prohibidas en los países donde habían sido hechas, que eran películas que yo nunca hubiera visto aquí. Entonces, rápidamente, la idea de no regresar desapareció, ¿no? Y me di cuenta que tenía que regresar. Después me fui a Londres, estudié 3 años en Londres, dirección también, y quise probar, en Italia me formé con una escuela muy brechtiana, entonces quería hacer otras cosas y me fui a Londres a una escuela stanislavskiana y tuve enorme suerte de estar ahí. Y luego, gracias a Mario Delgado, cosa que siempre le agradeceré, hice un taller histórico con el maestro Eugenio Barba, entonces pude tener un poco las 3 cosas, ¿no? Porque justo hablábamos
con Miguel de eso. La técnica pues es una cosa muy personal, lo que se va juntando, uno arma cosas de distintos lados, y fue muy importante para mí tener ese contacto con las tres, digamos, fuentes. Tu voz viene del Piccolo Teatro. Mi voz, esta no era mi voz, yo tenía una voz nasal. Y tuve una profesora, los profesores son muy importantes. Es que esas cosas que pasan, ¿no? A ver, en el Piccolo Teatro, donde yo estoy en Milán, la profesora de voz era alemana, pero se llamaba Iva Formigoni. Pero después me di cuenta que Formigoni era su segundo apellido, su apellido de casada. Iva Besson, como se llamaba, era la maestra de voz del Berliner Ensemble, del Teatro de Brecht. Ella formó a los actores de Brecht. Y esa era mi maestra de voz. Así que era impresionante. Entonces la teníamos en clase y después nos contaba historias alucinantes. Pero el primer día de la clase de voz, la voz siempre es difícil, ¿no? Porque yo vengo de una generación además donde nos formaban con la técnica del canto lírico, que es una técnica importante, pero no es la técnica que sirve realmente para los actores. Esta idea que tienes que te llenar es una cosa un poquito complicada. Entonces iba Formigoni, y el primer día de clase, eso nunca me lo voy a olvidar, no nos hizo calentar ni nada. Antes de nada, estábamos en un aula muy, muy grande, y se puso a un lado del aula y dijo: yo soy una reina y ustedes son mensajeros, y ustedes tienen que venir corriendo hasta donde yo estoy y decir la frase: la ciudad ha caído. El primer día de clase, no habíamos hecho nada. Todo el mundo se miraba como, bueno, vamos a hacer esto. Entonces corrías, llegabas y decías: la ciudad ha caído. Iba, te hacía preguntas. ¿Cuánto tiempo, cuánta distancia has corrido para venir? ¿Se ha muerto alguien de tu familia en la ciudad? ¿Tu cabeza está en peligro por esta noche? Y me hizo entender de una manera brillante que el trabajo de la voz estaba íntimamente ligado al trabajo de la acción. Porque el peligro con la voz es que uno siempre como que la desconecta. Entonces ella nos decía: lo primero que tú tienes que trabajar es qué cosa estás haciendo. Una vez que tú tienes eso claro, todo va a empezar a funcionar. Y después empezamos un entrenamiento. Ella me bajó la voz, yo le debo esta voz que a veces ustedes escucharán en algunos comerciales de televisión, que ayuda siempre. O cuando hace el Rey Lear y... Claro, ella me enseñó eso, pero creo que la enseñanza más grande que me dio fue esa. Y me hizo entender, nos hizo entender además, que el trabajo físico, vocal y el trabajo de la acción estaban íntimamente ligados. Después hicimos muchos ejercicios con ella, ¿no? Todavía yo hago el ejercicio de la manzana, que es, comíamos una manzana, tenías que llevar tu manzana todas las mañanas, y comías la manzana y trabajabas con tus resonadores, que es algo que todavía hago. Pero fue muy importante, tuve la enorme suerte de tener maestros que me marcaron profundamente. Y luego vuelves al TUC, o ya entras al TUC. Yo tuve una relación extraña con el TUC. Yo cuando terminé el colegio empecé a dirigir por mi cuenta. Era un chico de 17 años que dirigía teatro, sin saber mucho, aunque veía muchas cosas, y hice una obra que se llamó Señor de las Moscas, que es una adaptación, una novela de William Golding. Yo había hecho la versión, y a ver una de las funciones fue un chico, en esa época, que se llamaba Lucho Peirano. Y Lucho Peirano me dijo: está bien lo que haces, ¿no quieres ser mi asistente en el TUC? Y yo dije: por supuesto. Entonces fui como una semana después, seguro que era mi camino directo al estrellato, y cuando llegué me dijo: ¿tú sabes barrer? Yo no sabía barrer. Y le dije: sí. Me dijo: bueno, tienes que barrer el escenario todos los días. Aprendí a barrer y barrí el escenario todos los días. Y me encargué de la utilería. Entonces al comienzo yo rabiaba. Decía: pero yo quiero ser un director, yo no estoy aquí para barrer el escenario.
Y ahí aprendí lo importante que es barrer el escenario y lo importante que es empezar, no desde abajo, porque eso no es empezar desde abajo, empezar desde lo más elemental. Yo entré al TUC así, empecé barriendo el escenario y haciendo la utilería de una obra. Yo tenía que encargarme de la utilería, tenía que poner las cosas. Aprendí mucho haciendo ese trabajo, me encantó hacerlo. Y de ahí entré al TUC. Fue raro, ¿no? O sea, yo entré al TUC primero al montaje y después a la escuela. Es una cosa extraña, pero me fui cuando regresé, volví al TUC. Claro, yo te conocí cuando estabas dirigiendo La boda de Bertolt Brecht. Así es. Una versión con máscaras. Con máscaras, sí. Claro, yo me acuerdo porque yo estudiaba, estaba en segundo año creo, y no hacía la clase de Peirano porque me había pedido que leyera a Mariátegui, que leyera a todos ellos, y ya los había leído por mi formación política. Así que lo que hacía era cabrearme en la clase de Peirano y mirar desde cómo dirigías La boda. Ahí fue que te conocí y empecé a admirar tu forma, cómo trabajabas, ¿no? Porque el trabajo de las máscaras fue... en el Piccolo lo formaron con la Comedia del Arte, que es este tipo de teatro con máscaras. Y además la historia fue que a partir de ese montaje, los amigos de Viascani, yo soy muy amigo de ellos, sobre todo de Teresa y de Rebeca, después de Miguel, de Ana, todos ellos, pero sobre todo ellas dos al comienzo, me pidieron que hiciera un taller con ellos de máscaras, y de ahí salió Los Músicos Ambulantes. Sí. Fue muy interesante el trabajo con las máscaras, era una cosa... Así que bueno, fue un poco... Fui pescando muchas cosas, ¿no? Yo soy muy curioso, creo que la curiosidad es una cosa importante. Entonces siempre estaba buscando cosas nuevas. Todos los años trato de entrar como alumno a un taller y no puedo, por los tiempos. Me encantaría volver a estar en un taller como alumno. Pero creo que es un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, en realidad estuve en varios sitios, conocí a varias personas. Yo no hago un teatro, si ustedes ven lo que yo hago, es muy diferente a lo que hace Eugenio Bárbara. Pero Eugenio ha sido uno de mis maestros, ¿no? El rigor frente a ciertas cosas. Yo tuve la suerte enorme de verlo dirigir, hizo un taller de dirección donde me pude colar y aprendí mucho con él. Claro, hablemos de ese aspecto de lo que significa el aprendizaje. En una entrevista tú hablaste del talento, que tú no crees en eso que significa el talento, que crees más en... ¿Saben de dónde viene la palabra, no? Es una palabra bíblica. El talento es una moneda del Antiguo Testamento. Es como una moneda. No es que yo no crea en el talento. El talento es algo que lo puedes reconocer, pero no sé si lo puedes auscultar, hay como una disposición que creo que se gana y a veces se pierde también. Yo no creo que es... Siempre los periodistas cuando no te preguntan sobre Milet Figueroa, tengo una historia muy divertida. Me preguntaron una cosa sobre Milet Figueroa, que yo no sabía quién era, y me dijeron, va a ser una novela, y me preguntaron qué le diría a usted. Le dije, bueno, que se prepare. Por supuesto, apareció en todos los periódicos, y sola dice, Milet Figueroa se la lleva fácil. Es una expresión que yo no uso, además. Después la llamé por teléfono, conversamos, todo se arregló. Pero cada vez que me preguntan algo, me preguntan, ¿y Milet Figueroa? Y la segunda cosa que te preguntan es si el actor se hace o nace. Que es una buena pregunta. En realidad son las dos cosas. Yo creo que hay algo que tú tienes que es muy misterioso. Yo creo que eso no se puede... Por eso digo que nunca hablo de eso. Eso está ahí. Eso puede aparecer y también puede desaparecer. Eso puede crecer de un montaje a otro, o también tiene mucho que ver con tu vida, con quién eres, qué cosas has hecho. Pero hay una disposición. Esa disposición tiene que estar ahí. Si no, es muy difícil. Ahora, cómo está, cuando no está, es algo muy cambiante. Pero si eso no se trabaja, no pasa nada. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes. Yo creo que eso que está ahí solamente puede crecer, manifestarse, profundizarse con una formación. Yo soy un fanático de la formación, en el buen sentido de la palabra, porque creo que la formación... Yo no he parado de hacer teatro, he tenido mucha suerte también. ¿Cuántas obras has hecho? Son más de 100. Es un montón.
pero bueno, empecé a los 15 años. O sea, saca O sea, la si cuenta, tú saca la cuenta, no es tanto. has dirigido más o menos. He dirigido y actuado, hago las dos cosas, ¿no? Sí, pero creo que es eso. Entonces, el talento, es que a mí es una frase, es como dice Stanislavski, ¿no? Stanislavski dice, con el inconsciente, tú no puedes hacer nada con el inconsciente, tú no puedes hacer nada con la emoción. Puedes crear la situación para que eso pase, ¿sí? Como dicen los cubanos, para que baje el santo. Claro, pero si el santo baja o no, es algo muy inestable, muy cambiante. Uno también tiene momentos, y yo he tenido momentos, donde me he sentido absolutamente estancado, donde me he sentido que me repetía, y de repente pasaban cosas distintas, y pasaba algo nuevo que me sacaba de ahí, entonces volvía, pero lo que nunca cambia en mí es, creo que el gran aporte de Stanislavski, creo uno de los grandes aportes de Stanislavski, de Brecht, de todos estos maestros, es que yo puedo empezar a trabajar ahorita. O sea, no tengo que estar en un estado particular, no, o sea, tú me das un texto y yo puedo empezar a trabajar. Sé lo que tengo que hacer. Eso no significa necesariamente que me salga maravillosamente bien, a veces me puede salir mal, me ha salido mal, felizmente. Como decía Sara Joffre, todos tenemos adefesios en nuestro pasado. Sara sabía de qué cosa hablaba. Todos tenemos adefesios, yo tengo varios, por supuesto. Pero a veces fácil, por eso digo que es algo que no... Entonces creo que la única cosa que te mantiene trabajando es eso, ¿no? O sea, la posibilidad de empezar a trabajar. O sea, es el trabajo el que hace que aquello aparezca, y el trabajo es lo que te hace renovarte también. Y ahí está la disciplina de aprender, de construir.